Agradezco a las autoridades de la SAO por haberme invitado a hablar en este homenaje. Mi objetivo, además de honrar a mi maestro, es que las nuevas generaciones conozcan un poco más sobre uno de los oftalmólogos argentinos que más influyó en la oftalmología local e internacional, no solo por sus propios aportes, sino por la pasión por la enseñanza, la investigación y el perfeccionamiento continuo que supo inculcar en sus discípulos y que, a través de ellos, la sigue transmitiendo a nuevas generaciones de oftalmólogos. Conocí al doctor Roberto Sampaolesi en 1976. Esta foto corresponde a un año antes. Siempre me sorprendió lo poco que cambió su fisonomía a lo largo de los años. En aquel entonces yo hacía mi primer año de concurrencia en el Hospital de Clínicas junto a Rafael Caruso, quien cursaba su primer año de residencia. Rafael se enteró de que el doctor Sampaolesi abría una nueva residencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires y me convenció de que nos presentáramos a concurso. Lo hicimos y ambos entramos en el Hospital Italiano. Al poco tiempo se nos sumó Oscar Castillo de Venezuela. Fuimos los 3 primeros residentes de Sampaolesi en el hospital. Para mí fue estar en el lugar oportuno en el momento oportuno. Sus enseñanzas y su ejemplo marcaron para siempre mi desarrollo profesional. El lugar oportuno porque el Hospital Italiano era y sigue siendo uno de los mejores centros médicos del país. El momento oportuno porque 6 meses después de que me entregara el título de residente, debió dejar el hospital. Yo fui uno de los 3 únicos residentes que pudieron terminar su residencia completa bajo su tutoría y guía en el Hospital Italiano. Roberto Sampaolesi fue un clínico y cirujano minucioso, detallista y perfeccionista. Estas características se reflejaron en la formación que buscó para él, en cómo estudiaba a sus pacientes y cómo nos enseñó a nosotros. Fue un artista que dejó plasmadas en los cuadros que pintó y en las ilustraciones de los libros de texto que escribió sus habilidades como pintor y dibujante. Fue también un investigador incansable que enriqueció a la oftalmología mundial con nuevos aportes. Pero, por sobre todo, fue un educador con mayúsculas, que no solo nos transmitió conocimientos, sino también la pasión por enseñar, que se reflejó en la activa participación de sus discípulos en la continuidad y crecimiento de las residencias que él fundó, siendo uno de los más destacados el doctor Carlos Argento. Pocas veces en un homenaje como este podemos tener la oportunidad de escuchar parte del relato a través de la voz del mismo homenajeado. Quiero agradecer a Omar López Mato y a Mario Sarabia por permitirme usar segmentos de una entrevista que le hicieron al doctor Sampaolesi algunos años atrás. En 1951 me recibí de médico. En la escuela de medicina tuve muy buenos maestros, por ejemplo, Berú de anatomía, conocido mundialmente, Varela, de Robertis, también conocido mundialmente, y después tuve 3 años como ayudante en la cátedra de fisiología, un año en física, una en química y una en fisiología, con Bernardo Usey, que fue premio Nobel, de quien aprendí mucho, como de Wernicke, de Lufeu, los profesores de física y química. En ese momento, Usey no se quiso afiliar al Partido Peronista, y entonces lo sacaron de la Facultad de Medicina, pero nos sacaron también a 60 ayudantes. Yo no era médico todavía, en ese momento no sabía que iba a hacer oftalmología, ni tenía la menor idea, pero ocurrió que di el examen de oftalmología de la carrera. Me pusieron sobresaliente felicitado y el profesor Argañarás me ofreció un puesto de ayudante. Y así empecé a conocer la oftalmología y me empezó a gustar. A pesar de haber tenido buenos maestros en la Argentina y de reconocerlos como tales, su inquietud por perfeccionarse cada vez más lo llevó a irse varios años del país para aprender de grandes maestros, sobre todo europeos. Trabajé durante 5 años aquí, tuve buenos maestros, Bernasconi Kramer, Rafael Iribarren, Jorge Malbrán, que fue compañero de estudio de mi padre,
Y después de 5 años cerré el consultorio porque primero estuve 6 meses en Estados Unidos, pero vi en la cátedra de Becker cómo se formaban los americanos con la residencia. Bueno, así que me fui becado a Zúrich por 1 año, con el profesor Amsler en Zúrich. Allí lo conocí al profesor Goldman, que es uno de los genios de la oftalmología, me invitó a estar con él después. De Zúrich pasé medio año en Múnich, donde me dediqué a uveitis. Y de Múnich fui casi 1 año a Bonn, donde Mayes Vickerath acababa de descubrir la fotocoagulación. Entonces hice las primeras fotocoagulaciones en humanos allí y publiqué con él. Así que esa fue mi formación en esta. Sus contribuciones académicas comenzaron con su tesis, sobre la cual nos cuenta un poco más ahora. Bueno, mi tesis tuvo como objetivo estudiar la barrera hematocular entre la sangre y el ojo. Y se habían publicado en Europa los primeros trabajos. Yo construí el aparatito que era muy sencillo, lo hice en un grupo de enfermos y lo presenté como tesis. Ahí descubrimos que en un síndrome que tiene catarata, que se llama pseudofoliación capsular, la barrera estaba completamente abierta. Es un conocimiento que hoy se tiene en todo el mundo, pero fuimos los primeros en el mundo en realizarlo, y después yo seguí trabajando en toda la oftalmología, pero ya me fui orientando cada vez más al glaucoma. Por un lado, empecé lo que ya se hacía en muchos lugares, pero no a las 6 de la mañana, empecé a tomar la curva de presión. Es decir, a las 6 de la mañana iba a la cama del enfermo con el aparato, con la luz apagada, después a las 9, a las 12, a las 15, a las 18 y a las 21. Ese trabajo se publicó en Bariloche, en un simposio mundial que dirigió Goldman, y fue reconocido por la escuela americana 33 años después. Sin embargo, sigue siendo difícil hacer levantar el médico a las 6 de la mañana. Además de estas publicaciones que él menciona, escribió varios libros sobre glaucoma, que fueron reeditados varias veces en español primero y luego en inglés. Escribió también un libro sobre ecografía ocular, habiendo sido él uno de los que introdujo este estudio en la Argentina. Yo fui su primer discípulo en esta subespecialidad y trabajé muchos años en ella. Su primera publicación, registrada en PubMed, fue en 1954 con los doctores Perazo y Rafael Iribarren. De allí en adelante nunca dejó de publicar. Fueron decenas de artículos a través de los años, como la descripción detallada del síndrome de pseudofoliación capsular, la difusión de la fluoresceína al cuerpo vítreo, los varones normales de presión ocular en niños menores de 5 años, la importancia de las residencias como método de formación de los especialistas, las variaciones diurnas de la curva de presión, recalcando la importancia de la toma de la presión matinal, la trabeculectomía como primera operación en niños menores de 1 año y la ecometría ocular como parámetro para el diagnóstico y manejo del glaucoma congénito. Desde su primer trabajo hasta el último en el año 2013 pasaron 60 años de actividad ininterrumpida. 60 años de actividad ininterrumpidas donde el paso del tiempo no parecía alterar ni su fisionomía ni su capacidad de trabajo. Pero de todos sus aportes, creo que el mayor legado que nos dejó Roberto Sampaolesi fue su pasión por enseñar. Pasión que lo llevó a crear o fomentar el desarrollo de residencias médicas en cada uno de los cargos de jefe de oftalmología que ocupó en las 3 instituciones más importantes del país: el Hospital Oftalmológico La Gleize, el Hospital Italiano de Buenos Aires y el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Escuchemos algunos comentarios suyos sobre la residencia. Empecé acá en el Hospital de Clínicas y estuve unos 9 años hasta que llegó un decano militar que, para hablar conmigo, que era profesor adjunto, puso una pistola sobre la mesa y a mí me disgustó, renuncié al día siguiente y me fui.
Inmediatamente me llamaron del La Gleize, me presenté a concurso y me nombraron jefe. En 1972 fundé la primera residencia y desde entonces hasta la fecha tuve 83 residentes que estuvieron 3 años conmigo cada uno. Y tal como había visto en Estados Unidos, que no era la regla acá, los hice operar a todos. Es decir, los chicos se tenían que ir con 150 operaciones. De esta pasión puedo dar fe. El doctor Sampaolesi tenía una enorme paciencia al momento de enseñar. Mientras examinaba al paciente con el gonioscopio, nos hacía mirar por arriba de su hombro en el otro ocular y no paraba hasta que podíamos confirmar que habíamos visto lo que nos quería mostrar. Mire otra vez Mayorga, me decía. Esa misma paciencia la tenía en el quirófano cuando por 10ª vez debía repetirnos la forma correcta en la que debía colocarse el pedal del microscopio, acompañado de un «Che, ¿cuántas veces se los tengo que explicar?». A pesar de la expresión, lo seguía haciendo una y otra vez. O cuando lo llamaban de la sala para decir que teníamos un paciente internado y que hacía 3 días nadie lo había ido a ver. Esa pasión por enseñar y que volcaba entre sus colaboradores hizo que durante los 3 años que pasamos con él nos formáramos quirúrgicamente en cirugía de catarata y glaucoma. Con él también colaboraron el doctor Carlos Sargento y el doctor José Badía, que nos enseñaron además cirugías de retina y de las vías lagrimales. Y el doctor Jorge Mazzanizo y la doctora Rosa Viña nos entrenaron en cirugía de estrabismo. Como decía antes, creo que la mayor contribución y la que más efecto tendrá a través del tiempo es la pasión por enseñar que transmitió a quienes lo rodeaban y a sus propios residentes. Lo hizo con el ejemplo y con la ejercitación. Recuerdo cómo nos hacía preparar clases y presentarlas ante todo el staff. Al final de las mismas, nos marcaba nuestros errores y nos hacía sugerencias de cómo mejorarlas. Los libros o trabajos publicados pueden perder vigencia y desaparecer con el tiempo. Pero cuando se transmite la llama que lleva a formar nuevas generaciones de jóvenes, se influye para siempre. Sampaolesi menciona que formó 83 residentes, pero si quienes fuimos sus discípulos sabemos transmitir esa llama para que los nuestros la sigan transmitiendo, su influencia y enseñanzas irán mucho más allá de esos 83 afortunados. Solo me resta decir, gracias, Dr. Sampaolesi.